En el cumpleaños número 60 de mi mamá, alzó su copa y dijo, a partir de hoy, tu sueldo de 5.500 y todos. Los futuros bonos van al fondo familiar. ¿O te vas? Yo solo susurré, no hablas en serio. Pero mi hermano, sentado junto a ella, asintió con la cabeza. Me levanté y me fui sin decir una palabra más. Unas horas después me llamaron, en pánico. ¿No hablas en serio? Susurré, aferrándome con tanta fuerza al borde de la mesa, que los nudillos se me pusieron blancos. Pero ella ni parpadeó. Mi madre, resplandeciente con un vestido dorado que, sin duda, me había hecho pagar 6 meses antes como un regalo anticipado de cumpleaños. Estaba de pie al frente de la larga mesa, rodeada de una docena de parientes, levantando su copa como si estuviera brindando por un ascenso. A su lado mi hermano mayor, Julian, asentía sin una pizca de vergüenza en su cara de satisfacción. Lo digo en serio, dijo ella sonriendo como si fuera una gran ocasión. Hoy comienza un nuevo capítulo. El fondo familiar es el futuro, y Michael, tú serás la base de él. Toda la sala se rió como si hubiera hecho un brindis ingenioso, como si yo estuviera de acuerdo, como si esto no fuera una situación de secuestro financiero en plena cena de cumpleaños. Me levanté lentamente. La silla chirrió contra el suelo de baldosas como una pantalla de alerta. «Estás bromeando», repetí mirando alrededor. Mi prima simplemente desvió la mirada. Y Carla, de repente, se interesó mucho por su copa de vino. «No», dijo mamá simplemente. Y luego añadió con un pequeño encogimiento de hombros. «Es lo justo. Te ha ido bien. Y esto es lo que hace una familia. Nos ayudamos». Excepto que la ayuda siempre había sido en una sola dirección. En esta familia, yo dando y ellos tomando. Julian cruzó los brazos y dijo, «Estamos tratando de construir algo más grande que el éxito individual. ¿Le debes esto a la familia?» No respondí. Solo tomé mi abrigo del respaldo de la silla, me di la vuelta y salí. El sonido de la voz de mi madre llamándome me siguió por el pasillo, pero no me detuve. Fui directo al auto, encendí el motor y conduje. Sin un destino, solo lejos. Unas horas después, mientras estaba sentado en la oscuridad al borde de mi cama, mi teléfono empezó a sonar. Primero Julian, luego mamá, y luego otra vez y otra vez, hasta que finalmente el mensaje empezó. «Devuélvenos la llamada. Es una emergencia. No puedes irte así. Michael, tenemos que hablar. Algo ha pasado. No contesté el teléfono esa noche, ni cuando mamá mandó 5 mensajes seguidos fingiendo preocupación, ni cuando Julian dejó un mensaje de voz que empezaba con «Mike, cálmate», y terminaba con un seco «Estás siendo inmaduro». Porque esto no era algo nuevo, no era una simple explosión espontánea en una cena de cumpleaños. Era la culminación de años de explotación silenciosa disfrazada de amor. Déjame llevarte atrás. Tengo 32 años. Soy ingeniero de sistemas y trabajo en una empresa de arquitectura en la nube de alto rendimiento en Seattle. Salario base, $5.500 al mes después de impuestos. Bonos sustanciales. Soy bueno en lo que hago. No soy ostentoso, pero soy constante. He estado pagando renta por un pequeño estudio en Belltown, viviendo por debajo de mis posibilidades. Hago presupuestos. Ahorro. No salgo de fiesta. No despilfarro. Porque durante los últimos 8 años he estado rescatando económicamente a mi familia. Al principio fue poco. Michael, cariño, tu hermano solo necesita un poco de ayuda con la renta este mes. Está entre trabajos. Eso fue cuando Julian dejó su tercer trabajo en una startup, porque la estructura corporativa sofocaba su creatividad. Michael, cielo, ¿puedes prestarnos para el enganche del auto nuevo de la familia? Te lo devolveremos después del reembolso de impuestos. Spoiler, no lo hicieron. Eso fue hace 5 años. Todavía manejan ese auto. Todavía lo llaman nuestro. Como si yo alguna vez siquiera me hubiera subido. Luego todo fue escalando. Cuando papá murió repentinamente, aneurisma, sin aviso, yo tomé las riendas. Porque alguien tenía que hacerlo. Tenía 25 años, aún pagando préstamos estudiantiles, y de pronto estaba cubriendo la hipoteca de una casa en la que no vivía. ¿Julian? Está de duelo, dijo mamá. De luto se fue a Cancún con su novia 2 semanas después del funeral. Así que pagué, en silencio, constante. Porque pensé que eso hacían los buenos hijos. Porque cada vez que intentaba alejarme, mamá decía cosas como, «¿Tu padre estaría tan orgulloso de ti?» O, «Sabes que tu hermano no tiene la misma suerte que tú. Él necesita más apoyo». Apoyo, esa palabra, empezó a significar, «Sacrifica tu paz para que nosotros no tengamos que cambiar». Julian quemó 3 negocios fallidos y jamás tuvo un trabajo de tiempo completo por más de 1 año. Se llamaba a sí mismo emprendedor en serie, pero en realidad era un gastador en serie. Trajes elegantes, tecnología nueva, eventos de networking en Napa Valley. Todo pagado por mí,
aunque nadie lo dijera en voz alta. Una vez, literalmente me envió una solicitud por Venmo con la etiqueta expansión del legado familiar. Era por 1,200, la rechacé. Me escribió, vaya, qué gran espíritu de equipo el tuyo. 5 minutos después mamá me llamó. Michael, ¿qué te pasa? Julian está tratando de construir algo y tú estás siendo rencoroso. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo feo. Yo no era el hijo en esta familia. Era el donante, el banco, el que podían manipular con culpa para cubrir la irresponsabilidad de los demás. Así que cuando ocurrió la cena de cumpleaños no fue una sorpresa. Solo fue la primera vez que lo dijeron tan abiertamente. El fondo familiar no era nuevo. Siempre había existido. Solo que antes no se hablaba de él. Mi sueldo, sus necesidades. Mis bonos, su estilo de vida. Mis límites negociables. Pero ahora lo estaban institucionalizando. Formalizando mi servidumbre como si fuera un empleado. Y lo peor, lo muchísimo peor, era que esperaban que sonriera por ello, que levantara la copa y brindara por eso, que les agradeciera por darme el honor de financiar sus vidas. Por eso me fui sin decir una sola palabra más. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi prima Jess. Es callada, normalmente se mantiene al margen del drama familiar. Solo quería saber, escuché que te fuiste temprano de la fiesta. ¿Todo bien? Le respondí con una sola frase. Intentaron reclamar mi ingreso como si fuera una herencia. Me llamó de inmediato. Al parecer, después de que salí, se desató el caos. Julian trataba de salvar el momento con un discurso sobre la solidaridad familiar. Mamá estaba llorando. El tío Ray hizo un comentario pasivo-agresivo sobre la generación joven, siendo egoísta. Y luego, frente a todos, Julian anunció que yo había aceptado hacer una transferencia recurrente al fondo familiar, comenzando esa misma semana. Y entonces, silencio. Porque no lo había hecho. No había aceptado nada. Jess dijo que el ambiente se volvió helado cuando no regresé. Nadie sabía qué hacer. Esperaron. Llamaron. Entraron en pánico. Y luego, al parecer, Julian entró a la carpeta compartida de Google Drive de la familia y empezó a editar una hoja de cálculo titulada Contribuciones de Michael, proyección 2024. Como si mi dinero fuera una línea de presupuesto. Como si yo fuera un recurso. 3 días después recibí un sobre. Dentro, una carta mecanografiada de mi madre. No un correo electrónico. No una llamada. Una carta. Comenzaba con, Querido Michael, estamos preocupados por ti. Luego decía que la había avergonzado en su fiesta de cumpleaños, que mi comportamiento fue hiriente y disruptivo, y que si quería seguir siendo parte de esta familia, tenía que aprender a compartir mi éxito. Usó frases como madurez emocional y empatía financiera. Dijo, Siempre has sido el estable. Eso significa que tienes más responsabilidad. ¿Y la joya? Esperamos que la primera contribución se deposite antes del viernes. Julian te enviará la información bancaria. Sin disculpa. Sin reconocer lo absurdo de todo esto. Solo expectativa. Derecho asumido. Como si yo fuera un empleado que no cumplía con la cuota. Doblé la carta, la puse de nuevo en el sobre y la deslicé directo al bote de basura. Y entonces hice algo que debía haber hecho hace años. Hice un plan. No dormí mucho esa noche. Ya no era solo enojo. Era claridad. Como si me hubieran hecho gaslighting. Durante tanto tiempo que alejarme se sintiera como traición. Pero ahora se sentía como oxígeno. Y no iba a desaparecer simplemente. ¿Querían un fondo familiar? Perfecto. Les daría algo que jamás olvidarían. A la mañana siguiente, llamé a mi departamento de recursos humanos y redirigí mi sueldo a una nueva cuenta en otro banco, uno que mi familia ni siquiera sabía que existía. Cerré la cuenta anterior sin decir una palabra. Luego llamé a mi arrendadora. Firmé el contrato de un departamento más grande, de una recámara, sin roomies, sin espacios compartidos, sin un, oye Mike, ¿podemos quedarnos en tu lugar este fin de semana? De parte de la interminable cadena de socios gorrones de Julian. Pero el verdadero movimiento fue otro. Reservé una mesa para almorzar en el bistró ridículamente caro favorito de mamá, el mismo lugar al que me rogó que la llevara para su cumpleaños 58, solo esta vez porque es tradición. Mandé un mensaje al chat familiar. Sí, teníamos uno, y escribí. Hablemos. Almuerzo mañana. 1 p.m. yo invito. Casi al instante, Julian respondió con un emoji de pulgar arriba. Mamá escribió. Me alegra que por fin estés entrando en razón. Trae el comprobante del primer depósito, cariño. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía pensaban que me tenían. Al día siguiente, llegué al restaurante con un traje hecho a la medida. No porque tuviera que hacerlo, nunca uso trajes fuera de conferencias, sino porque quería mirarlos a los ojos mientras su narrativa se desmoronaba.
Mamá ya estaba en la mesa, sonriendo como una reina. Julian estaba a su lado, hojeando lo que parecían ser hojas de cálculo impresas. Me senté. No dije nada. Michael, empezó mamá extendiendo la mano hacia la mía. Esto es tan bueno. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero siempre supe que entrarías en razón. Eres igual que tu padre. Entiendes la responsabilidad familiar. Julian deslizó un documento por la mesa. Aquí tienes un borrador de las transferencias mensuales, dijo sorbiendo su bebida como si nada. Tomamos en cuenta tus últimos 3 bonos. Es modesto. $2 al mes. Eso, además de renta, comida, servicios, me dejaría con apenas lo justo para mis propias necesidades. Y no era todo. Había niveles. Bonos por encima de $10,000, 70% al fondo. Trabajo freelance o consultoría, 60%. Modesto, repitió Julian con una sonrisa que me hizo querer volcar la mesa. Me recosté, crucé los brazos. Está bien, dije lentamente. Pero solo para entender. ¿Exactamente qué hace el fondo familiar? Mamá parpadeó. Apoya a todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, dijo ella. La startup de tu hermano aún está en desarrollo. No estoy trabajando. Ahora por la asiática, continuó. Mamá y el tío Ray perdió su empleo. Así que... No yo, aclaré. Todos los demás. Michael, no seas mezquino. Tomé el contrato y leí la letra pequeña. Julian realmente había tratado de redactarlo como un acuerdo legalmente vinculante, como si estuviera administrando un fideicomiso. ¿Esto es una broma? Pregunté con voz plana. La expresión de Julian cambió. No empieces, hermano. ¡Ya habías aceptado! No acepté nada. Tú lo anunciaste. Todos aplaudieron como si yo fuera Santa Claus. Te fuiste antes de que pudiéramos explicarte. Me fui, interrumpí, porque intentaron encadenar mi futuro financiero a una familia llena de adultos que se niegan a asumir responsabilidad. Silencio. Mamá se inclinó hacia adelante con voz suave. Manipuladora. Siempre has sido el fuerte. Siempre nos has apoyado. Exacto, dije. Y ya terminé. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Perdón? Me puse de pie. Dejé el contrato sobre mi plato intacto. Ya terminé de financiar la gira del fracaso de Julian. Ya terminé de pagar vacaciones disfrazadas de emergencias. Y sobre todo, ya terminé de fingir que el amor equivale a sacrificio. Michael, jadeó mamá, no le hables así a tu madre. No, la interrumpí. Ya no vas a manipularme con culpa. No puedes llamarme desagradecido cuando me has estado exprimiendo por años. Julian se levantó. Bro, cálmate. Me giré hacia él. Tienes 35, madura. Consigue un trabajo. No estás construyendo un legado, Julian. Estás aferrándote a uno que otro creó. Apretó la mandíbula. ¿Crees que eres mejor que todos? No, dije. Pero sí soy mejor que esto. Saqué una carpeta manila y la solté sobre la mesa. ¿Qué es eso? Preguntó mamá. Recibos, respondí. Cada transferencia, cada regalo, cada préstamo, que dijiste que devolverías. Más de 78,000. Hice las cuentas. Julian resopló. ¿Así que ahora llevas la cuenta? Lo miré directo a los ojos. Sí, porque tú nunca lo hiciste. Me di la vuelta y me fui, mientras mamá gritaba mi nombre. No miré atrás. Esa noche comenzaron los mensajes. Julian, avergonzaste a mamá. Estás actuando como un niño. Mamá, esto es solo una fase. Se te va a pasar, llámame. Y luego, silencio. 2 días después, el pánico. La startup de Julian, inversores, también conocidos como Más Conexiones Familiares, se estaban retirando. Había corrido la voz de que ya no estaba apoyando el fondo familiar. ¿Y adivina quién pensaban que era el verdadero respaldo financiero? Yo, sin mi nombre asociado, toda la operación parecía un fraude, y finalmente se vino abajo. Porque lo era. Después vinieron las llamadas del tío Ray, luego de la tía Carla, y luego un buzón de voz de mamá que empezó calmado y terminó en lágrimas. Michael, por favor. Tu hermano cometió un error. Solo necesitamos un poco de ayuda para pasar este trimestre. Podemos revisar los números después, ¿sí? No, ya no. Las consecuencias fueron inmediatas. El momento en que salí de ese almuerzo fue como sacar la ficha de abajo en un juego de Jenga, el que ellos habían construido sobre mi espalda. Todo comenzó a colapsar. Rápido y ruidosamente. Ese mismo día cambié mi número de teléfono. Se acabaron los ¿puedes hablar un minuto? En los mensajes de voz de Julian. Se acabaron los Michael, no era nuestra intención en los textos de mamá. Ya no estaba limpiando su desastre. Ya había terminado. Y por primera vez en años, el silencio era mío, y fue glorioso. Pero ellos no lo tomaron bien. Ni cerca. Al final de esa semana, recibí un correo de Julian titulado Urgente, por favor, lee. Su empresa, la que yo había estado financiando en silencio, durante años, se estaba desmoronando.
2 inversionistas se habían retirado. Su mayor proveedor canceló el contrato. Cuando descubrieron que yo ya no estaba involucrado como respaldo financiero. Aparentemente, Julian había estado usando mi nombre en sus presentaciones sin que yo lo supiera, diciendo cosas como, mi hermano nos tiene cubiertos hasta el 4º trimestre, y tenemos 6 cifras de respaldo gracias al apoyo familiar. Todo era mentira, todo basado en la suposición de que yo nunca me iría, excepto que lo hice, y la casa de naipes financiera que Julian había construido con mi nombre colapsó en cuestión de días. Mamá empezó a llamar desde números desconocidos. Los ignoré todos. Luego llegó un correo con el asunto. Aún no es tarde para arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿Tu completa dependencia de mí? ¿Tu creencia de décadas de que yo existo únicamente para financiar sus estilos de vida? No había nada que arreglar. Solo libertad por reclamar. En menos de 2 semanas me mudé a mi nuevo departamento. Más grande de lo que necesitaba. Elegante. Moderno. Con una puerta pesada que cerraba como una bóveda. Del tipo de puerta que nadie atraviesa sin aviso solo para robarte. El Wi-Fi o quedarse el fin de semana. Mi salario por fin era mío. Compré víveres sin calcular cuánto debía apartar para el tratamiento. Dental de mamá o la emergencia. Del teléfono nuevo de Julian. Inversiones para mi proyecto paralelo. Me inscribí en un gimnasio. Dormí. Respiré. Por primera vez, vi mi reflejo en el espejo y no vi agotamiento. Vi a mí mismo. Fue surrealista y hermoso. Y entonces, la familia empezó a resquebrajarse de verdad. El tío Ray me llamó. El mismo que una vez me dijo que el dinero fluye hacia arriba en las familias, como si yo fuera una especie de fuente inagotable. Quería hablar sobre cómo manejé las cosas. Le dije que solo hablaría por correo electrónico. Nunca me escribió. La tía Carla me mandó mensaje por Facebook. Preguntó si estaba bien. Dijo que mamá estaba devastada y que Julian parecía un fantasma. La dejé en visto. Pero mi prima Jess, ella era diferente. Me escribió por mensaje de texto. Sea lo que sea que les hayas dicho, sacudiste a toda la familia. El árbol genealógico. Me reí, y por primera vez no fue una risa amarga, fue una risa ganada. Entonces llegó el punto de quiebre. Un mes después de haberlos cortado, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Michael. Era mamá. Su voz era pequeña, desconocida. Estoy en tu edificio. Solo quiero hablar. Estuve a punto de colgar. Casi. Pero algo dentro de mí, alguna parte pequeña que aún recordaba un tiempo anterior a la manipulación, dijo, dale 5 minutos. Solo eso. 5. Estaba esperando en el vestíbulo, sosteniendo un recipiente de Tupperware como si trajera una ofrenda de paz. Dentro estaba mi comida favorita. Pollo asado con arroz, como cuando era niño. No sonrió. No rogó. Solo dijo, ¿podemos sentarnos? Encontramos 2 sillas en la esquina. Yo no dije una palabra. Ella comenzó despacio. No me di cuenta de lo que te estábamos haciendo. No realmente. Levanté una ceja. ¿Tuvo que pasar un colapso público y una implosión financiera para darte cuenta? Hizo una mueca. Lo sé cómo suena. Entonces sacó una carpeta de su bolso. Recibos. Cada transacción, cada depósito, cada transferencia que hice para cubrir la hipoteca, las startups fallidas de Julian. El crucero, dijo, fue un regalo de una amiga. $78,450 en total. Julian me dijo que llevabas un registro, dijo. No le creí. Pensé que solo estabas siendo frío. Miré los números. ¿Frío? Esto era supervivencia. Mi autopsia financiera. No espero que me perdones, continuó. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Todo. Y entonces lo dijo. La frase que pensé que nunca escucharía. Te usamos. No dependimos de ti. Te usamos. Pedí ayuda. Y me usaron. Quería creer que estaba siendo una buena madre, dijo ella, pero te traté como una fuente de ingresos, y cuando te defendiste lo llamé ingratitud. Su voz se quebró. Y lo siento. Lo siento muchísimo. No dije nada. Solo me senté ahí, dejando que su confesión resonara en mis oídos como una campana de iglesia. Dejó la carpeta en la silla a mi lado, y luego se fue. Una semana después recibí un mensaje de texto de Julian. Sin drama, solo. Tenías razón. Estoy empezando de nuevo, de verdad esta vez. Adjuntó una foto. Él con chaleco de trabajo, sosteniendo una tabla con papeles en un almacén. Un trabajo de salario mínimo. Esfuerzo real. No respondí, pero sonreí. Porque esto es lo que ellos nunca entendieron. Cortarlos no fue por venganza, fue por recuperación. Fue por recuperar una vida que se había ido drenando lentamente de color, energía y libertad. Una solicitud de Venmo a la vez.
El viernes pasado salí a cenar solo. De verdad. Mesa para uno. Fila. Una copa de vino. Me senté en silencio, revisando listados de departamentos. No porque necesitara mudarme, sino porque por primera vez en mi vida podía hacerlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jess. Orgullosa de ti. Encendiste la llama. Déjalo sentir el calor. Y lo hice. Todavía lo hago. Pensaban que volvería. Siempre lo pensaron. Cada vez que ponía un límite lo empujaban hasta que cedía. Cada no se convertía en un tal vez. Cada esta es la última vez se convertía en una excepción más. Pero esta vez no. Esta vez desaparecí y me mantuve lejos. Y por un tiempo eso los volvió locos. Mamá mandó mensajes. Llamó. Envió correos. Dejó mensajes de voz llorando por cómo antes éramos cercanos. Julian mandó una serie de mensajes cargados de culpa, intentando manipularme para que volviera al papel en el que nací. El que arregla. El banco. El plan de respaldo. Los ignoré todos. Y cuando el silencio se alargó más de lo que esperaban, entraron en pánico. Porque por una vez su plan falló, y yo no volví arrastrándome a arreglarlo. Mi vida mejoró. Al instante. Mi saldo bancario dejó de bajar por razones que no tenían nada que ver conmigo. Mis fines de semana por fin eran míos. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a sonreír más. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba sanando. Finalmente tenía espacio para construir mi vida, no la de ellos. Retomé hobbies antiguos. Me tomé unas vacaciones de verdad. Me compré cosas que antes llamaba lujos innecesarios, porque las prioridades de otros siempre venían primero. Volví a salir con alguien. Alguien que no preguntó cuánto ganaba antes de preguntarme qué amaba. Y por primera vez en mi vida adulta, sentí algo salvaje y desconocido. Paz. Unos meses después recibí una carta. De mamá. Escrita a mano, manchada de lágrimas. Llena de frases como no me daba cuenta. Solo estábamos intentando sobrevivir. Y Julian está pasando por un mal momento. Lo llamó un malentendido. Yo lo llamé una década de presión financiera que nunca se me permitió cuestionar. Me rogó que volviera para el Día de Acción de Gracias. Dijo que la familia me extrañaba, que nada se siente bien sin ti. Casi me reí, porque por primera vez todo en mi mundo se sentía exactamente como debía ser. Julian desapareció poco después. Solo dijo que se había mudado con un amigo después de que su startup se hundiera. Sin inversionistas, sin ingresos, solo deudas. Ella dijo que por fin estaba aprendiendo lo que es la vida, real sin una red de seguridad, sin mí.